Relámpago destrozó sus ataduras y escapó del rodeo en plena noche, impulsado por un instinto que ningún humano lograría comprender. Cuando sus cascos ensangrentados se detuvieron frente a la casa abandonada de su antiguo dueño, su relincho desgarrador sacudió secretos que llevaban 8 meses enterrados en la oscuridad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde estás viendo. Vamos a empezar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde estás viendo. Vamos a empezar. La noche caía sobre el recinto del rodeo, mientras las últimas luces se apagaban y el bullicio de la multitud se desvanecía en la distancia. Solo quedaban algunos trabajadores recogiendo la basura y cerrando las instalaciones. Entre los corrales, Relámpago, un imponente caballo negro con una característica marca blanca en forma de rayo en su frente, permanecía inquieto. Sus ojos profundos y oscuros reflejaban una inteligencia poco común, y su cuerpo musculoso se tensaba cada vez que escuchaba un ruido cercano. No era un animal cualquiera. Su porte majestuoso y su mirada penetrante revelaban una historia que pocos conocían. El dueño actual de Relámpago, Vicente Morales, un empresario adinerado y conocido por su afición a los rodeos, lo había adquirido hace apenas 6 meses en una subasta. Desde entonces, el caballo había participado en varios eventos, destacándose por su fuerza y resistencia, pero también por su espíritu indomable. Era evidente para cualquiera que lo observara que había algo en Relámpago que no encajaba con la vida del rodeo, una rebeldía silenciosa, una resistencia que iba más allá del instinto animal. Aquella noche, mientras el último trabajador cerraba las puertas del recinto, Relámpago parecía más inquieto que nunca. Sus orejas se movían constantemente captando cada sonido del entorno y sus patas golpeaban el suelo con impaciencia. El trabajador, un joven llamado Miguel, se acercó al corral donde estaba el caballo y lo observó con curiosidad. «¿Qué te pasa, muchacho? ¿No puedes dormir?», murmuró Miguel, acercándose con cautela. Relámpago lo miró fijamente, como si entendiera cada palabra. «Don Vicente te ha estado exigiendo mucho últimamente, ¿eh? Pero tranquilo, mañana es tu día de descanso». Miguel no podía imaginar lo que pasaba por la mente del animal. Si hubiera podido comprenderlo, habría visto imágenes de campos abiertos, de un hombre de rostro amable que lo cepillaba con cariño todas las mañanas, de una pequeña casa en las afueras de un pueblo donde Relámpago había crecido, recuerdos de una vida pasada que el caballo no había olvidado. Cuando Miguel se alejó para terminar sus tareas, Relámpago continuó observando la puerta del corral. El mecanismo que la mantenía cerrada era simple, un pestillo que podía levantarse con un movimiento preciso. El caballo había estado observando durante días cómo los trabajadores lo abrían y cerraban, y esa noche, algo en su interior le decía que era el momento de actuar. Con una precisión sorprendente, Relámpago se acercó a la puerta y, utilizando sus labios y dientes, comenzó a manipular el pestillo. Tras varios intentos, sintió cómo cedía. La puerta se abrió ligeramente, lo suficiente para que el caballo pudiera empujarla con su cabeza. El sonido del metal al moverse alertó a Miguel, quien se giró justo a tiempo para ver cómo Relámpago salía del corral. ¡Vuelve aquí!, gritó, corriendo hacia el caballo, pero Relámpago ya había emprendido la carrera. Sus poderosos músculos se tensaron mientras galopaba por el recinto, buscando una salida. Miguel intentó seguirlo, pero era imposible alcanzar a un animal de semejante velocidad. Relámpago encontró una valla más baja en el extremo del recinto y con un salto impresionante la superó, dejando atrás los gritos de alarma de Miguel. La libertad. Por primera vez en meses, Relámpago sentía el viento acariciar su crin mientras galopaba sin restricciones. El cielo nocturno
salpicado de estrellas, se extendía sobre él como un manto infinito. No había riendas que lo contuvieran, ni espuelas que lo obligaran a seguir un camino determinado. Solo él y su instinto, guiándolo a través de la oscuridad. Pero Relámpago no corría sin rumbo. En su memoria, grabado con la fuerza de un vínculo inquebrantable, estaba el recuerdo de su primer hogar, de su verdadero dueño, Manuel Suárez, un hombre sencillo que lo había criado desde potro y con quien había compartido años de mutuo respeto y cariño. Manuel había desaparecido repentinamente hace 8 meses, sin explicación alguna, y Relámpago había sido vendido poco después a Vicente. El caballo seguía un camino que solo él conocía, guiado por los recuerdos y por un sentido de orientación extraordinario. Atravesó campos abiertos, vadeó un pequeño arroyo y se adentró en un bosque donde los árboles proyectaban sombras fantasmales bajo la luz de la luna. Cada paso lo acercaba más a su destino, a ese lugar que su corazón recordaba como hogar. Mientras tanto, en el rodeo, Miguel había dado la alarma. Vicente Morales, despertado por una llamada urgente, llegó al recinto con el rostro contraído por la ira. Relámpago era una inversión valiosa y su fuga representaba una pérdida considerable. ¿Cómo es posible que un animal haya abierto la puerta del corral?, gritaba, mientras varios trabajadores agachaban la cabeza, intimidados por su furia. Quiero que lo encuentren inmediatamente. Ese caballo me costó una fortuna. Miguel, aún agitado por la carrera, intentó explicar lo que había visto. Don Vicente juró que el caballo abrió el pestillo él mismo. Nunca había visto algo así. Vicente lo miró con desdén. No digas tonterías. Alguien debió dejar la puerta mal cerrada. Organiza un grupo de búsqueda ahora mismo, y si no lo encuentran, pueden ir buscando otro trabajo. Mientras en el rodeo se organizaba la búsqueda, Relámpago continuaba su travesía nocturna. Había recorrido varios kilómetros, orientándose por landmarks que reconocía: una colina particular, un viejo roble caído, el cauce de un río. El cansancio comenzaba a hacerse notar, pero la determinación lo mantenía en movimiento. Finalmente, tras horas de camino, Relámpago llegó a una zona que le resultaba familiar. El olor de la tierra, la disposición de los árboles, todo le indicaba que estaba cerca. Redujo el paso, moviéndose ahora con cautela, sus sentidos alerta ante cualquier peligro. A lo lejos, distinguió el contorno de una pequeña casa de campo, parcialmente iluminada por la luz de la luna. La casa de Manuel Suárez estaba en las afueras de un pequeño pueblo, rodeada de campos que en primavera se llenaban de flores silvestres. Era un lugar sencillo pero acogedor, reflejo de la personalidad de su dueño. Relámpago se acercó lentamente, sus ojos fijos en la ventana iluminada. A través de ella, pudo distinguir una figura moviéndose en el interior. El corazón del caballo latía con fuerza. ¿Podría ser Manuel? ¿Habría regresado después de tantos meses? Relámpago se acercó hasta la puerta y, con suavidad, golpeó la madera con su cabeza, produciendo un sonido rítmico que en el pasado había sido su forma de anunciar su presencia. Dentro de la casa, Lucía, la sobrina de Manuel, se sobresaltó al escuchar los golpes. Había llegado hace apenas unos días, después de meses intentando averiguar qué había sucedido con su tío. La desaparición de Manuel había dejado muchas preguntas sin respuesta, y Lucía había decidido instalarse temporalmente en la casa para buscar pistas, para entender qué podría haberle ocurrido a un hombre que, según todos los que lo conocían, llevaba una vida tranquila y sin complicaciones. ¿Quién puede ser a estas horas?, murmuró para sí misma, tomando una linterna y acercándose con cautela a la puerta. Cuando la abrió, la luz de la linterna iluminó directamente a Relámpago, que permanecía inmóvil, sus ojos fijos en ella,
como evaluando si representaba una amenaza o una ayuda. «Dios mío», exclamó Lucía, retrocediendo instintivamente. No esperaba encontrarse con un caballo en medio de la noche, pero entonces recordó las historias que su tío le había contado sobre su querido Relámpago, el caballo que había criado desde potro y con el que compartía un vínculo especial. Había visto fotos de él en la casa, y aunque nunca lo había conocido en persona, no había duda, era el mismo animal. «¿Relámpago?», preguntó, bajando la linterna para no deslumbrarlo. «¿Eres tú?». El caballo relinchó suavemente, como respondiendo a su nombre. Lucía, superando su sorpresa inicial, se acercó con cautela y extendió una mano. Relámpago la olfateó y, tras un momento, permitió que lo acariciara. «¿Cómo has llegado hasta aquí? Mi tío siempre dijo que eras especial, pero esto es increíble», murmuró Lucía, sintiendo una mezcla de asombro y emoción. El caballo parecía buscar algo o a alguien, mirando más allá de Lucía, hacia el interior de la casa. Ella entendió inmediatamente. «Estás buscando a mi tío, ¿verdad?», dijo con tristeza. «Yo también lo estoy buscando, Relámpago». Desapareció sin dejar rastro. Relámpago la miró fijamente, como si entendiera cada palabra, y en ese momento, Lucía sintió que la llegada de este caballo no era una coincidencia. Quizás, pensó, Relámpago podría ser la clave para descubrir qué le había sucedido a Manuel Suárez. Lucía observó al caballo con una mezcla de asombro y curiosidad. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por el horizonte, iluminando suavemente el pelaje negro de Relámpago, que ahora pastaba tranquilamente en el pequeño terreno junto a la casa. Después de aquella sorprendente llegada nocturna, la joven había improvisado un refugio para el animal, utilizando la vieja estructura que su tío había construido años atrás. Con una taza de café caliente entre las manos, Lucía contemplaba al caballo desde el porche, perdida en sus pensamientos. Había llegado a la casa de su tío Manuel hace apenas una semana, determinada a descubrir qué había sucedido con él. Su desaparición, ocurrida 8 meses atrás, seguía siendo un misterio que la policía había archivado demasiado rápido para su gusto. Sin indicios de violencia, habían dicho. Probablemente se marchó por voluntad propia. Pero Lucía conocía a su tío lo suficiente para saber que Manuel nunca habría abandonado su hogar sin decir nada, y mucho menos dejando atrás a Relámpago, el animal al que tanto quería. Y ahora, como si el destino quisiera darle una señal, el caballo había regresado. ¿Cómo había encontrado el camino? ¿De dónde venía? Estas preguntas rondaban la mente de Lucía mientras observaba al majestuoso animal. Decidió acercarse nuevamente a él, movida por una inexplicable sensación de que Relámpago podría ayudarla a entender qué había ocurrido con su tío. «Hola, grandote», dijo en voz baja, aproximándose con cautela. «¿Has venido a ayudarme a encontrar a Manuel?». El caballo levantó la cabeza al escuchar su voz y la miró con esos ojos profundos que parecían contener una sabiduría antigua. Lucía se detuvo a unos pasos de distancia, extendiendo su mano lentamente. Relámpago se acercó y olfateó sus dedos, para luego permitir que lo acariciara. Su pelaje era suave, pero Lucía notó algunas cicatrices recientes en su cuerpo. «¿Qué te han hecho?», murmuró, examinando con cuidado las marcas en el lomo del animal. «Parece que no te han tratado muy bien». En ese momento escuchó el sonido de un vehículo aproximándose por el camino de tierra que llevaba a la casa. Instintivamente Lucía se puso alerta. No esperaba visitas, y desde su llegada había tenido la sensación de estar siendo observada. Con un suave gesto, condujo a Relámpago hacia la parte trasera de la propiedad, donde los árboles ofrecían cierta protección visual. «Quédate aquí», le susurró antes de dirigirse hacia el frente de la casa.
Un todoterreno negro se detuvo frente a la entrada. De él descendió un hombre de mediana edad, vestido con una camisa impecable y pantalones de montar. Su rostro, de facciones duras y mirada penetrante, reflejaba una autoridad acostumbrada a no ser cuestionada. Lucía lo reconoció inmediatamente. Vicente Morales, el empresario que había comprado varias propiedades en la zona durante los últimos años, incluyendo terrenos colindantes con la pequeña finca de su tío. «Buenos días», saludó Vicente con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Usted debe ser la sobrina de Manuel Suárez. Me dijeron que había venido a quedarse en la casa». Lucía asintió, manteniendo una expresión neutral. «Así es. Soy Lucía Suárez. ¿Y usted es?» «Vicente Morales», respondió el hombre, extendiendo su mano. «Era amigo de su tío. Lamenté mucho su desaparición». Lucía estrechó su mano brevemente, notando la presión excesiva en el apretón. Algo en la forma en que Vicente pronunció la palabra «amigo» le sonó falso, pero decidió seguirle el juego. «Gracias. Estoy tratando de entender qué sucedió con él». Vicente asintió, mirando más allá de Lucía hacia la propiedad. Su tío era un hombre reservado, pero teníamos negocios juntos. De hecho, estábamos en conversaciones para que me vendiera esta propiedad justo antes de que desapareciera. «¿En serio?», preguntó Lucía, genuinamente sorprendida. Él nunca mencionó nada sobre vender su casa. Vicente se encogió de hombros, restándole importancia al asunto. Quizás no lo consideraba definitivo aún. «En cualquier caso, si usted decide continuar con la venta, mi oferta sigue en pie». Hizo una pausa y añadió, como si acabara de recordarlo: «Por cierto, estoy buscando un caballo que se escapó anoche de mi rodeo. Un caballo negro, de gran porte. Si lo ve por aquí, agradecería que me avisara». El corazón de Lucía dio un vuelco, pero mantuvo la compostura. «Lo tendré en cuenta», respondió con calma, «aunque es extraño que un caballo recorra tanta distancia en una noche». Vicente la miró fijamente, como evaluándola. Los animales a veces hacen cosas impredecibles. Este en particular es especial. Era muy valioso para mí. «Entiendo», dijo Lucía. «Si lo veo, se lo haré saber». Vicente asintió, aparentemente satisfecho. «Le dejo mi tarjeta. Llámeme si decide vender la propiedad o si ve al caballo». Le entregó una tarjeta de visita y con un último vistazo a la casa regresó a su vehículo y se marchó. Lucía esperó hasta que el todoterreno desapareció en la distancia antes de soltar el aire que había estado conteniendo. Rápidamente, regresó a la parte trasera de la propiedad, donde Relámpago permanecía entre los árboles como si entendiera la necesidad de mantenerse oculto. «Así que eres el caballo de Vicente Morales», murmuró, acariciando el cuello del animal. «O al menos eso es lo que él dice. Pero tú eras de mi tío primero, ¿verdad?». Relámpago resopló suavemente, como asintiendo. Lucía notó entonces un pequeño detalle que había pasado por alto antes. En el cuello del caballo, parcialmente cubierto por la crin, había una marca. Apartando con cuidado el pelo, descubrió las iniciales MS, Manuel Suárez, grabadas de forma discreta. «Esta es la prueba», susurró Lucía, sintiendo que una pieza del rompecabezas encajaba. «Mi tío nunca te vendió voluntariamente, y si no te vendió a ti, ¿qué pasó con él?». La visita de Vicente había despertado todas sus sospechas. La supuesta negociación para comprar la propiedad, la insistencia en recuperar a Relámpago, todo apuntaba a que el empresario sabía más sobre la desaparición de su tío de lo que había revelado. Decidida a llegar al fondo del asunto, Lucía entró en la casa y comenzó a revisar meticulosamente los documentos de su tío. Si Manuel estaba considerando vender la propiedad, debía haber algún registro, alguna nota, cualquier cosa que lo confirmara.
Pasó horas examinando papeles, facturas, recibos, hasta que encontró un pequeño cuaderno escondido en el fondo de un cajón. Era el diario de Manuel, y las últimas entradas, escritas poco antes de su desaparición, hicieron que el corazón de Lucía se acelerara. Mayo 15. Morales vino de nuevo hoy, insistiendo en comprar la propiedad. Le dije que no estaba interesado, pero él mencionó que sabe sobre el manantial. No entiendo cómo lo descubrió. He sido muy cuidadoso. Mayo 18. Las amenazas ya no son sutiles. Dice que si no vendo por las buenas, encontrará la manera de quedarse con todo. No puedo permitirlo. Este lugar no es solo tierra, es un tesoro que debe protegerse. Mayo 20. He decidido documentar todo. Si algo me sucede, la verdad estará oculta donde solo Relámpago podría encontrarla. La última entrada terminaba abruptamente, y las páginas siguientes estaban en blanco. Lucía cerró el diario, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Su tío había estado en peligro, y ahora estaba segura de que Vicente Morales tenía algo que ver con su desaparición. Pero, ¿a qué manantial se refería? ¿Y qué había querido decir con que la verdad estaba oculta donde solo Relámpago podría encontrarla? Miró por la ventana hacia el caballo, que seguía pastando tranquilamente. Relámpago no había regresado por casualidad. Había venido porque de alguna manera sabía que Lucía estaba allí, buscando respuestas. Y quizás, solo quizás, el caballo podría conducirla al secreto que su tío había mencionado. Mañana, decidió Lucía, observando cómo el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Mañana seguiré a Relámpago y descubriré qué es lo que mi tío quería proteger. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, Vicente Morales estaba reunido con sus hombres, planeando una búsqueda exhaustiva de la zona. El caballo no era lo único que le interesaba. Lo que realmente quería era asegurarse de que el secreto de Manuel Suárez permaneciera enterrado para siempre. El amanecer llegó con una niebla espesa que envolvía la pequeña propiedad de Manuel Suárez. Lucía se había levantado antes del alba, preparándose para lo que presentía sería un día decisivo. Después de un sueño inquieto, plagado de imágenes confusas donde su tío parecía llamarla desde algún lugar oscuro, la joven estaba más determinada que nunca a descubrir la verdad. Se vistió con ropa cómoda, botas resistentes y una chaqueta ligera. Metió en una pequeña mochila el diario de su tío, una botella de agua, algunas barras energéticas y una linterna. No sabía qué esperar de este día, pero quería estar preparada para cualquier eventualidad. Cuando salió al porche, Relámpago ya la esperaba, como si hubiera percibido sus intenciones. El majestuoso caballo la miraba con esos ojos profundos que parecían contener una inteligencia sobrenatural. Lucía se acercó lentamente y acarició su cuello. «Buenos días, compañero», le dijo suavemente. «Hoy vamos a descubrir qué le ocurrió a Manuel, ¿verdad? Tú sabes dónde está el secreto, lo mencionó en su diario». Relámpago resopló suavemente, moviendo su cabeza en un gesto que Lucía interpretó como afirmación. La joven tomó una vieja silla de montar que había encontrado en el establo y con cierta dificultad debido a la altura del animal, logró colocarla sobre su lomo. Relámpago permaneció sorprendentemente quieto, facilitándole la tarea. «Ha pasado mucho tiempo desde que monté un caballo», confesó Lucía, ajustando las correas. «Espero no haber olvidado cómo se hace». Con un ágil movimiento, se subió a la silla y tomó las riendas. La sensación de estar sobre el lomo de un animal tan poderoso la llenó de una mezcla de emoción y nerviosismo. Relámpago, sin embargo, parecía entender su inexperiencia y comenzó a moverse con suavidad, casi con delicadeza. «Muy bien», murmuró Lucía, ganando confianza. «Ahora, ¿a dónde vamos?». Como si hubiera estado esperando esa pregunta, Relámpago comenzó a caminar en dirección al bosque, que se extendía más allá de los límites de la propiedad.
Lucía le dio rienda suelta, permitiendo que el caballo eligiera el camino. Si las palabras de su tío eran ciertas, Relámpago era el único que podía guiarla hasta donde la verdad estaba oculta. Mientras se adentraban en el bosque, Lucía no pudo evitar mirar hacia atrás varias veces, sintiendo que estaban siendo observados. La visita de Vicente Morales el día anterior había despertado todas sus alarmas, y la sensación de peligro era casi palpable. Sin embargo, el bosque estaba silencioso, solo interrumpido por el canto ocasional de algún pájaro y el suave crujir de las hojas bajo los cascos de Relámpago. El caballo avanzaba con determinación, como si siguiera un mapa invisible grabado en su memoria. Tomaba senderos apenas visibles, desviándose en ocasiones para sortear obstáculos que Lucía ni siquiera había notado. Era evidente que conocía el terreno a la perfección, probablemente de sus paseos con Manuel. Después de aproximadamente una hora de cabalgata, llegaron a un claro en el bosque donde la niebla comenzaba a disiparse. En el centro del claro había una pequeña cabaña de madera, tan antigua y desgastada que parecía formar parte del paisaje. Lucía nunca había escuchado a su tío mencionar este lugar, pero era evidente que Relámpago lo conocía bien. El caballo se detuvo frente a la cabaña, esperando. Con cautela, Lucía desmontó y se acercó a la estructura. La puerta estaba cerrada pero no con llave, y al empujarla suavemente, cedió con un crujido. El interior estaba oscuro y polvoriento, pero sorprendentemente ordenado para ser un lugar aparentemente abandonado. Había una mesa sencilla, una silla, y en las paredes, diversos mapas y diagramas que Lucía no alcanzaba a comprender en la penumbra. Sacó su linterna y la encendió, iluminando la estancia. Lo que vio la dejó sin aliento. Los mapas en la pared mostraban la región completa, con marcas específicas en varios puntos, incluida la propiedad de su tío. Pero lo más sorprendente eran los diagramas detallados de lo que parecían ser conductos subterráneos, todos convergiendo en un punto marcado con una X roja. «Un sistema de acuíferos», murmuró Lucía, comprendiendo parcialmente lo que veía. «Esto debe ser el manantial que mencionaba mi tío». Sobre la mesa había un cuaderno similar al diario que había encontrado en la casa. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. «He confirmado mis sospechas. El manantial que descubrí hace años no es un simple cuerpo de agua. Es parte de un vasto acuífero que se extiende bajo toda la región. El agua es excepcionalmente pura, filtrada naturalmente a través de capas de roca caliza. Si esta información cayera en manos equivocadas, toda la zona podría verse comprometida. Las corporaciones no dudarían en explotar este recurso hasta agotarlo, sin importar el daño ambiental». Lucía pasó las páginas, fascinada y alarmada a partes iguales. Su tío había descubierto algo de gran valor y había estado documentándolo meticulosamente, preocupado por su preservación. Las últimas páginas del cuaderno contenían información más perturbadora. Morales ha estado presionando a otros propietarios para vender. Aquellos que se niegan sufren accidentes o problemas legales que los obligan a ceder. No puedo probarlo, pero estoy seguro de que está detrás de todo. Y ahora, de alguna manera, ha descubierto el manantial. No puedo permitir que se apodere de este tesoro natural. La última entrada, fechada el día antes de su desaparición, era breve pero escalofriante. He ocultado las pruebas donde Morales nunca las encontrará. Si algo me sucede, confío en que Relámpago guiará a quien pueda ayudar. Dios me perdone por lo que estoy a punto de hacer, pero no veo otra salida. Lucía cerró el cuaderno, sintiendo un nudo en la garganta. Su tío había estado en peligro real, enfrentándose a un hombre poderoso y sin escrúpulos, y ahora ella estaba siguiendo sus pasos, adentrándose en el mismo peligro.
Un relincho alarmado de Relámpago la sacó de sus pensamientos. El caballo estaba inquieto, mirando hacia el bosque. Lucía guardó rápidamente el cuaderno en su mochila y salió de la cabaña. A lo lejos, escuchó el inconfundible sonido de vehículos aproximándose. «Nos han seguido», murmuró, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de ella. «Debemos irnos rápido». Montó a Relámpago con una agilidad nacida de la urgencia. El caballo parecía entender la gravedad de la situación y, sin necesidad de indicaciones, comenzó a galopar en dirección opuesta a los sonidos, adentrándose más en el bosque por senderos apenas visibles. Los vehículos se acercaban y Lucía podía escuchar ahora voces masculinas dando órdenes. «Busquen en la cabaña, revisen los alrededores. No puede haber ido muy lejos». La voz que daba las instrucciones era inconfundible. Vicente Morales. Relámpago galopaba con una determinación feroz, esquivando árboles y saltando pequeños arroyos, con una destreza que dejaba claro por qué había sido tan valioso en el rodeo. Lucía se aferraba a la silla, confiando plenamente en el instinto del animal. No sabía hacia dónde se dirigían, pero estaba segura de que Relámpago tenía un destino en mente. Después de lo que pareció una eternidad, el caballo disminuyó la velocidad y se detuvo junto a una formación rocosa, cubierta parcialmente de vegetación. Lucía desmontó, jadeando por la intensidad de la cabalgata. Los sonidos de persecución se habían desvanecido en la distancia, pero sabía que no podían confiarse. «¿Qué es este lugar?», preguntó en voz baja, observando las rocas. Relámpago se acercó a un punto específico y golpeó el suelo con su casco. Lucía se arrodilló y apartó la vegetación, descubriendo una pequeña abertura en la roca, apenas lo suficientemente grande para que una persona se deslizara por ella. Sin dudarlo, tomó su linterna y se introdujo en la abertura. Relámpago relinchó suavemente, como animándola a continuar. La abertura daba paso a un túnel estrecho que descendía ligeramente. Lucía avanzó con cautela, iluminando el camino con su linterna. El túnel se ensanchaba gradualmente hasta desembocar en una pequeña cámara natural, y allí, sentado en una roca, con una expresión de asombro absoluto, estaba un hombre de unos 60 años, delgado y con barba gris. Un hombre que Lucía reconoció inmediatamente. «¿Tío Manuel?», susurró, sin poder creer lo que veía en sus ojos. El hombre levantó la mirada, parpadeando ante la luz de la linterna. Su rostro, aunque más demacrado de lo que recordaba, se iluminó con una sonrisa de alivio y sorpresa. «Lucía, ¿eres tú, mi niña?», respondió con voz ronca. ¿Cómo me has encontrado?» «Relámpago», respondió ella simplemente, acercándose para abrazar a su tío, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Relámpago me trajo hasta ti». El abrazo entre tío y sobrina duró varios segundos, ambos superados por la emoción del reencuentro. Cuando finalmente se separaron, Lucía observó detenidamente a Manuel. Su aspecto era muy diferente al que recordaba. Había perdido peso, su cabello y barba habían crecido sin control, y sus ojos, aunque brillantes de alegría al verla, mostraban el cansancio de quien ha vivido meses en condiciones precarias. «No puedo creer que estés vivo», dijo Lucía, secándose las lágrimas. «Todos pensaban que habías muerto». «Eso es exactamente lo que quería que creyeran», respondió Manuel con voz cansada. «Era la única forma de mantenerme a salvo y proteger lo que descubrí». La pequeña cueva donde Manuel había estado viviendo estaba acondicionada de manera rudimentaria. Un catre improvisado, algunas mantas, recipientes para agua y provisiones almacenadas cuidadosamente. Había también cuadernos, mapas y lo que parecían ser instrumentos de medición caseros. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Lucía, tratando de asimilar la situación.
Desde que desaparecí, 8 meses aproximadamente, respondió Manuel, sentándose en una roca que parecía servir como silla. Perdí la noción exacta del tiempo después de las primeras semanas. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Manuel suspiró profundamente antes de comenzar su relato. Todo empezó cuando descubrí el manantial subterráneo. Al principio pensé que era solo una curiosidad geológica, pero cuanto más lo investigaba, más me daba cuenta de su importancia. Es un acuífero masivo, Lucía, uno de los más puros que existen. Se extiende bajo toda la región y podría abastecer de agua limpia a comunidades enteras por generaciones. Hizo una pausa, como recordando algo doloroso. Entonces Vicente Morales empezó a comprar propiedades en la zona. Al principio parecían adquisiciones aleatorias, pero pronto descubrí el patrón. Estaba comprando sistemáticamente todas las tierras bajo las cuales pasa el acuífero. ¿Cómo descubrió el acuífero?, preguntó Lucía. Tiene conexiones con empresas de estudios geológicos. Supongo que alguno de sus análisis reveló la existencia del manantial. Cuando se dio cuenta de lo que había encontrado, comenzó su plan para apoderarse de todas las tierras. Manuel se levantó y caminó hacia un pequeño estante donde guardaba sus documentos. Sacó una carpeta desgastada y se la entregó a Lucía. Aquí está todo lo que he recopilado. Morales no está interesado en preservar el acuífero. Quiere explotarlo comercialmente. Ya tiene acuerdos con multinacionales para vender el agua embotellada como agua premium de manantial. El proceso de extracción que planean implementar agotaría el acuífero en menos de una década, dejando la región completamente seca. Lucía revisó los documentos, asombrada por la meticulosidad con la que su tío había documentado todo. Fotos, grabaciones, copias de contratos, incluso correos electrónicos impresos que evidenciaban la conspiración. ¿Cómo conseguiste toda esta información?, preguntó impresionada. Tengo un amigo en la oficina de registros del condado. Me alertó cuando notó el patrón de compras de Morales. Después de eso, comencé a investigar. Incluso me infiltré en su oficina una noche. ¿Te infiltraste? ¿Tú? Manuel sonrió débilmente. No soy tan viejo e inútil como parezco. Antes de retirarme y comprar la granja, trabajé como investigador ambiental. Sé cómo documentar este tipo de casos. La sonrisa desapareció rápidamente. El problema es que Morales descubrió que yo lo sabía. Primero intentó comprar mi silencio ofreciéndome una suma ridícula por mi propiedad. Cuando me negué, las amenazas comenzaron. Sutiles al principio, luego cada vez más directas. Lucía recordó las entradas del diario que había leído. ¿Por eso decidiste fingir tu desaparición? Manuel asintió. Una noche, 2 de sus hombres vinieron a advertirme. Fue bastante claro que la próxima visita no sería solo una advertencia. Tenía que desaparecer, hacer que creyeran que me habían asustado lo suficiente como para huir o algo peor. Y Relámpago, ¿cómo terminó en el rodeo de Morales? El rostro de Manuel se ensombreció. Eso fue lo más difícil. No podía llevarlo conmigo. Sería demasiado evidente. Tuve que dejarlo atrás, esperando que algún vecino lo encontrara y cuidara de él. Nunca imaginé que Morales se lo llevaría. Se acercó a la entrada de la cueva y miró hacia afuera, como si pudiera ver a su caballo. Relámpago siempre fue especial. Lo crié desde potro y desarrollamos un vínculo que va más allá de lo común. Siempre parecía entender lo que le decía, como si pudiera comprender cada palabra. Lucía recordó cómo el caballo la había guiado hasta la cabaña y luego hasta la cueva. Te creo. Me ha traído hasta ti como si supiera exactamente lo que hacía. Porque lo sabía, afirmó Manuel con convicción. Antes de irme, lo llevé a todos estos lugares, la cabaña, la entrada de la cueva. Le mostré los caminos,
las rutas. Puede sonar absurdo, pero le expliqué que si algún día alguien de confianza venía buscándome, debía guiarlos hasta aquí. En otro momento, Lucía habría encontrado difícil de creer semejante historia. Pero después de lo que había experimentado con Relámpago, no tenía dudas. Morales y sus hombres nos están buscando ahora mismo, dijo, recordando la urgencia de su situación. Nos siguieron hasta la cabaña, pero Relámpago logró traerme por un camino que no pudieron rastrear. Manuel se tensó visiblemente. No es seguro quedarnos aquí. Si están tan cerca, podrían encontrar la entrada eventualmente. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que sacar esta información a la luz, demostrar lo que Morales está planeando. Es exactamente lo que he estado intentando hacer estos meses, explicó Manuel. He estado recopilando toda la evidencia posible, tratando de construir un caso sólido. Pero sin ayuda externa, sin poder comunicarme con las autoridades adecuadas, ha sido imposible. Ahora me tienes a mí, dijo Lucía con determinación. Podemos salir de aquí juntos, llevar estas pruebas a las autoridades. Manuel negó con la cabeza, preocupado. No es tan simple. Morales tiene influencia, contactos en el gobierno local. Si intentamos denunciarlo sin las garantías adecuadas, podría silenciarnos antes de que alguien nos escuche. Entonces necesitamos a alguien de confianza, alguien que no pueda ser comprado o intimidado, reflexionó Lucía. Después de un momento, su rostro se iluminó. Creo que conozco a la persona perfecta. Mi amiga Elena trabaja en la Fiscalía Ambiental Estatal. Está fuera de la jurisdicción local y es incorruptible. Manuel consideró la idea. Podría funcionar, pero ¿cómo la contactamos sin exponernos? Tengo mi teléfono, dijo Lucía sacándolo de su bolsillo, aunque aquí no hay señal. Hay un punto más arriba en la montaña donde se puede captar señal débil, comentó Manuel. Lo he usado ocasionalmente para monitorear las noticias locales con un viejo radio que tengo. Podríamos intentarlo allí. Un relincho alarmado de Relámpago interrumpió su conversación. El sonido, aunque amortiguado por la distancia y las rocas, era claramente una advertencia. Alguien se acerca, susurró Manuel, apagando la pequeña lámpara que iluminaba la cueva. Relámpago nos está avisando. Lucía y Manuel permanecieron en silencio absoluto, escuchando. Pronto, pudieron oír voces masculinas y el crujir de ramas. Los hombres de Morales estaban peinando la zona, acercándose peligrosamente a su escondite. «Tienen que estar por aquí», escucharon decir a una voz grave. El caballo dejó un rastro claro hasta esta área. Busquen cualquier cosa sospechosa, cualquier entrada o cueva. Manuel tomó a Lucía del brazo y la guió hacia la parte trasera de la cueva. «Hay otra salida», susurró tan bajo que apenas podía oírle. Un túnel estrecho que conduce a la otra ladera de la montaña. Lo descubrí explorando la cueva cuando me instalé aquí. Rápidamente recogió la carpeta con las evidencias y una pequeña mochila que parecía tener siempre preparada. Lucía lo siguió a través de un pasaje tan angosto que en algunos puntos tenían que avanzar de lado, conteniendo la respiración. «¿Qué pasará con Relámpago?», preguntó Lucía, preocupada por el caballo que los había reunido. «Relámpago sabe cuidarse solo», respondió Manuel con confianza mientras avanzaban por el oscuro túnel. «Nos encontrará cuando sea seguro. Siempre lo hace». Después de varios minutos de avance tenso y difícil, el túnel comenzó a ensancharse y pudieron ver un débil resplandor adelante. La salida daba a un pequeño claro en la ladera opuesta de la montaña, lejos de donde los hombres de Morales estaban buscando. «Ahora tenemos que movernos rápido», dijo Manuel una vez fuera. «Si logramos llegar al punto con señal, podremos contactar a tu amiga y poner esta evidencia en las manos correctas antes de que Morales nos encuentre».
Lucía asintió, siguiendo a su tío a través del bosque. Mientras avanzaban, no podía dejar de mirar hacia atrás, esperando ver la figura de Relámpago emergiendo entre los árboles. El caballo que había arriesgado su libertad para reunirlos se había convertido en su aliado más valioso, y ahora estaba solo, enfrentando a los hombres de Morales. Relámpago observaba desde la espesura, inmóvil como una estatua, mientras los hombres de Morales registraban la zona. Su instinto le decía que debía mantenerse oculto, pero no alejarse demasiado. Manuel y Lucía necesitarían su ayuda, y el caballo, con esa inteligencia que trascendía lo común, sabía que su papel en esta historia aún no había terminado. Desde su escondite, podía ver a 5 hombres armados peinando metódicamente el área. Entre ellos reconoció a Miguel, el joven trabajador del rodeo que siempre lo había tratado con amabilidad. Miguel parecía incómodo, como si hubiera sido arrastrado a esta búsqueda contra su voluntad. «Aquí he encontrado algo», gritó uno de los hombres, señalando la entrada de la cueva. Los demás se apresuraron a reunirse con él, y pronto desaparecieron en el interior. Relámpago aprovechó ese momento para alejarse silenciosamente, moviéndose con la gracia y sigilo que solo un animal de su inteligencia podría lograr. Sabía dónde estarían Manuel y Lucía. Conocía los caminos secretos, las rutas alternativas que su dueño le había mostrado. Con determinación, emprendió su propio camino hacia la otra ladera de la montaña. Mientras tanto, Lucía y Manuel avanzaban trabajosamente por la escarpada pendiente. El sol de mediodía caía implacable sobre ellos, y el cansancio comenzaba a hacer mella, especialmente en Manuel, cuya condición física se había deteriorado durante sus meses de aislamiento. «Necesitamos descansar un momento», dijo Lucía, notando la respiración agitada de su tío. Manuel negó con la cabeza. «No podemos detenernos aún. El punto con señal está cerca y Morales no tardará en descubrir el túnel». Continuaron su ascenso, cada paso más difícil que el anterior. Finalmente, al llegar a un pequeño saliente rocoso, Manuel se detuvo. «Es aquí», anunció, jadeando por el esfuerzo. «Desde este punto, deberías poder captar señal en tu teléfono». Lucía sacó su móvil y lo comprobó. Una barra de señal parpadeaba en la pantalla, débil pero suficiente para realizar una llamada. Con dedos temblorosos, marcó el número de Elena. «Por favor, contesta», murmuró mientras escuchaba los tonos de llamada. Al tercer tono, una voz respondió. «Lucía, ¿eres tú?» «Elena, gracias a Dios», exclamó Lucía, sintiendo un alivio inmenso. «Necesito tu ayuda urgentemente. Es una situación de vida o muerte». «¿Qué ocurre? ¿Estás bien?» «Estoy con mi tío Manuel. Está vivo, Elena, y tenemos pruebas de una conspiración ambiental masiva por parte de Vicente Morales». Un breve silencio. «¿Tu tío, el que desapareció? ¿Estás segura de que estás bien, Lucía? ¿Dónde estás?» «Escúchame, por favor. No tengo tiempo para explicártelo todo ahora. Morales está tras nosotros. Necesitamos que alguien de confianza reciba estas pruebas y las ponga en manos de las autoridades adecuadas». Elena, a pesar de su evidente confusión, adoptó un tono profesional. «Dime qué necesitas exactamente». «Necesitamos un lugar seguro para encontrarnos y que traigas a alguien de la Fiscalía Ambiental, alguien con autoridad suficiente para actuar inmediatamente». «Puedo organizar eso. Hay una cabaña del Departamento de Guardabosques en el límite norte del Parque Estatal. Es discreta y tengo acceso. ¿Podemos encontrarnos allí en 3 horas?» «Perfecto», respondió Lucía, sintiendo que por primera vez desde que comenzó esta aventura tenían un plan viable. «Estaremos allí. Ten cuidado, Lucía. Si lo que dices sobre Morales es cierto, es un hombre peligroso». «Lo sabemos, gracias, Elena».
Lucía colgó y miró a su tío con renovada esperanza. Tenemos un punto de encuentro. Una cabaña de guardabosques en el límite norte del parque estatal, en 3 horas. Manuel asintió, su rostro mostrando alivio mezclado con preocupación. Es un buen plan, pero hay un problema. Estamos a al menos 4 horas a pie de ese lugar y en mi condición actual, probablemente más. Encontraremos la manera, aseguró Lucía, aunque ella misma no sabía cómo lograrían llegar a tiempo. Un relincho familiar interrumpió sus pensamientos. Al girarse, vieron a Relámpago emergiendo de entre los árboles, como si hubiera estado escuchando su conversación y supiera exactamente cuándo aparecer. «Relámpago», exclamó Manuel, su voz quebrada por la emoción. El caballo se acercó a su antiguo dueño, frotando suavemente su cabeza contra el hombro del hombre. Manuel lo abrazó, sus manos temblorosas acariciando el cuello del animal. «Mi fiel amigo, siempre supe que volverías a mí». Lucía observaba la escena conmovida, pero consciente del tiempo que corría en su contra. «Tío, con Relámpago podríamos llegar a la cabaña a tiempo». Manuel se separó del caballo y asintió. «Tienes razón, Relámpago puede llevarnos. Es fuerte y conoce estos bosques casi tan bien como yo». Sin perder más tiempo, ayudó a Lucía a montar y luego, con cierta dificultad, se subió detrás de ella. Relámpago, a pesar del peso doble, se mantuvo firme, como si entendiera la importancia de su misión. «Al norte, Relámpago», indicó Manuel suavemente, «hacia el parque estatal». El caballo emprendió la marcha, eligiendo su camino con cuidado pero manteniendo un ritmo constante. Su instinto natural parecía guiarlo por las rutas más seguras y eficientes, evitando zonas abiertas donde podrían ser vistos fácilmente. Mientras tanto, en la cueva, Vicente Morales examinaba con furia el escondite abandonado de Manuel. Sus hombres habían encontrado evidencias claras de que alguien había estado viviendo allí durante meses. «Ese viejo astuto», gruñó, pateando uno de los recipientes de agua. «Ha estado aquí todo este tiempo, recopilando información sobre nosotros». Uno de sus hombres, el que parecía liderar el grupo, se acercó con cautela. «Señor, hemos encontrado un túnel en la parte trasera. Parece ser otra salida». Morales se giró hacia él, sus ojos brillando con una rabia apenas contenida. «¿Y qué estás esperando? Síguelo. Quiero a ese viejo y a su sobrina encontrados antes del anochecer. Y quiero esos documentos. ¿Entendido?» «Sí, señor», respondió el hombre, haciendo un gesto a los demás para que lo siguieran. Vicente se quedó un momento solo en la cueva, observando los mapas y diagramas que Manuel había dejado en las paredes. Todo su plan, todo por lo que había trabajado durante años, estaba en peligro. Si esa información llegaba a las autoridades estatales, estaría acabado. Sacó su teléfono y marcó un número. «Necesito que refuerces la seguridad en todas las salidas del bosque», ordenó sin preámbulos. «Y contacta a nuestros amigos en la policía local. Diles que estamos buscando a unos intrusos peligrosos en mi propiedad». Colgó sin esperar respuesta y se dirigió hacia la salida de la cueva. No iba a permitir que un viejo granjero y su sobrina destruyeran todo lo que había construido. La tarde avanzaba mientras Relámpago llevaba a Lucía y Manuel a través del bosque. El caballo mantenía un paso constante, deteniéndose ocasionalmente para orientarse o descansar brevemente. «Es increíble», comentó Lucía en uno de esos descansos. «Es como si realmente entendiera lo que está en juego». Manuel, que bebía agua de una pequeña cantimplora que llevaba en su mochila, sonrió con orgullo. «Te lo dije, Relámpago no es un caballo ordinario. Desde que era un potro mostró una inteligencia extraordinaria. Hay un vínculo entre nosotros que va más allá de lo que la mayoría de las personas entienden sobre la relación entre humanos y animales».
Lucía acarició el cuello de Relámpago, sintiendo un profundo respeto por el animal. Nos salvó a ambos, ¿verdad? A ti, encontrándote un lugar seguro cuando desapareciste, y a mí, guiándome hasta ti. No solo eso, respondió Manuel, guardando la cantimplora. Durante estos meses, Relámpago ha sido mi único contacto con el mundo exterior. De alguna manera, lograba encontrarme incluso cuando me movía de un escondite a otro. Aparecía cada pocas semanas, como si viniera a comprobar que estaba bien. Montaron nuevamente y continuaron su viaje. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Según los cálculos de Manuel, estaban a menos de una hora de su destino. Debemos tener cuidado ahora, advirtió. Morales probablemente ha alertado a la policía local. Podrían estar vigilando los caminos principales. Como respondiendo a su preocupación, Relámpago desvió su ruta, tomando un sendero apenas visible que serpenteaba entre densos matorrales. El camino era más difícil, pero ofrecía mejor cobertura. De repente el caballo se detuvo, sus orejas moviéndose nerviosamente. Manuel y Lucía guardaron silencio, escuchando. A lo lejos, el sonido de vehículos y voces. «Están bloqueando el camino hacia la cabaña», susurró Manuel. «Tendremos que encontrar otra ruta». Relámpago, como si hubiera entendido la conversación, comenzó a retroceder lentamente y luego giró, tomando una dirección completamente diferente. «¿A dónde nos lleva?», preguntó Lucía preocupada. «Confía en él», respondió Manuel con una seguridad que sorprendió a Lucía. «Relámpago conoce estos bosques casi tan bien como yo. Si hay un camino seguro, él lo encontrará». Y así, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, el caballo negro avanzaba con determinación, llevando sobre su lomo el destino de un tesoro natural invaluable y las vidas de quienes se habían atrevido a desafiar a uno de los hombres más poderosos de la región. La oscuridad comenzaba a adueñarse del bosque mientras Relámpago avanzaba por un sendero que parecía invisible para el ojo humano. Cada paso del caballo era preciso, deliberado, como si pudiera ver en la penumbra con una claridad sobrenatural. Lucía y Manuel se mantenían en silencio, confiando plenamente en el instinto del animal que los guiaba. A lo lejos, el eco de motores y voces humanas se mezclaba con los sonidos nocturnos del bosque. Los hombres de Morales habían desplegado un operativo considerable, y la tensión era palpable en el aire húmedo de la noche. «Estamos rodeados», susurró Manuel, inclinándose ligeramente hacia Lucía. «Han bloqueado todos los accesos principales al parque estatal». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de ser capturados por Morales, después de todo lo que habían descubierto, era aterradora. «¿Crees que Relámpago podrá encontrar un camino alternativo?». Manuel acarició el cuello del caballo con afecto. «Si alguien puede hacerlo, es él. Confía en Relámpago». Como respondiendo a su fe, el caballo aumentó ligeramente el paso, adentrándose en un tramo particularmente denso del bosque. Las ramas bajas de los árboles rozaban sus piernas y el terreno se volvía cada vez más accidentado. Lucía se aferraba a la crin del animal, mientras Manuel sujetaba firmemente la carpeta con las pruebas, protegida dentro de su chaqueta. Tras varios minutos de avance en condiciones cada vez más difíciles, Relámpago se detuvo abruptamente. Frente a ellos se extendía un pequeño arroyo de aguas rápidas, demasiado ancho para ser cruzado fácilmente a pie. «Este debe ser uno de los afluentes del río principal», comentó Manuel observando la corriente. «Nunca había visto este tramo específico, pero según mis mapas, todos estos arroyos eventualmente desembocan cerca del parque estatal». Relámpago relinchó suavemente y comenzó a caminar paralelo al arroyo, siguiendo su curso. La intuición del caballo era clara.
El agua podría ser su camino hacia la seguridad. Está usando el arroyo como guía, dijo Lucía, admirada por la inteligencia del animal. Y además el agua ocultará nuestro rastro. Manuel asintió. Los perros de rastreo no podrán seguir nuestro olor si cruzamos por el agua. Relámpago lo sabe. Avanzaron durante casi media hora siguiendo el curso del arroyo, que gradualmente se ensanchaba hasta convertirse en un pequeño río. La luna, ahora alta en el cielo, proporcionaba suficiente luz para distinguir el camino, aunque las sombras de los árboles creaban siluetas fantasmagóricas a su alrededor. De repente, Relámpago se detuvo nuevamente. Sus orejas se movieron nerviosamente, captando algún sonido que sus jinetes aún no percibían. Segundos después, Lucía y Manuel también lo escucharon. El inconfundible sonido de voces humanas, no muy lejos de su posición. «Están cerca», susurró Lucía, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Sin previo aviso, Relámpago giró y se adentró en el agua del río. La corriente no era demasiado fuerte en ese punto, y el nivel apenas llegaba a la mitad de sus patas. Con cuidado pero sin vacilar, el caballo comenzó a avanzar por el cauce, sus cascos encontrando firmeza en el lecho rocoso. «Está cruzando el río», murmuró Manuel impresionado. «Nunca le enseñé esto». «Es increíble», respondió Lucía, aferrándose con más fuerza mientras el agua salpicaba a su alrededor. Relámpago avanzó unos 20 metros río abajo antes de dirigirse hacia la orilla opuesta. Una vez en tierra firme, se sacudió ligeramente y continuó su camino a través del bosque, ahora en un terreno que ascendía gradualmente. Las voces habían quedado atrás, pero ninguno se atrevió a relajarse. Sabían que los hombres de Morales no se rendirían fácilmente, y la noche aún era joven. Después de otra media hora de camino, el bosque comenzó a clarear y pudieron distinguir a lo lejos las luces tenues de lo que parecía ser una estructura. «Debe ser la cabaña del guardabosques», dijo Lucía esperanzada. «Hemos llegado». Manuel escudriñó la distancia con ojos entrecerrados. «No estoy seguro. Parece estar en el lugar correcto, pero debemos acercarnos con cautela. Podría ser una trampa». Relámpago, sin embargo, parecía haber recuperado energías ante la visión de la cabaña. Su paso se volvió más decidido, aunque mantenía la precaución de avanzar por zonas con buena cobertura arbórea. A medida que se acercaban, pudieron distinguir un vehículo estacionado junto a la estructura, un pequeño todoterreno con el logotipo del departamento de guardabosques. «Es la cabaña correcta», confirmó Lucía. «Y ese debe ser el coche de Elena». Aún así, se aproximaron con cautela. Cuando estaban a unos 50 metros, Relámpago se detuvo, como si instintivamente supiera que debían proceder con extrema precaución. «Quedaremos expuestos en ese claro», advirtió Manuel. «Si hay alguien vigilando, nos verán inmediatamente». Lucía escudriñó la cabaña buscando alguna señal de peligro. «Solo veo una luz encendida, y ese es definitivamente el tipo de vehículo que usaría Elena. Aún así, no podemos arriesgarnos a acercarnos directamente. Demasiado peligroso». Lucía pensó por un momento. «Podría acercarme yo sola. Si es una trampa, al menos tú podrías escapar con las pruebas». Manuel negó rotundamente con la cabeza. «De ninguna manera. No voy a ponerte en ese peligro». Mientras discutían, algo llamó la atención de Relámpago. Sus orejas se movieron bruscamente y su cuerpo se tensó. Antes de que Lucía o Manuel pudieran reaccionar, el caballo emitió un relincho potente que resonó en el claro como una declaración de presencia. «¡Relámpago, no!», exclamó Manuel, pero era demasiado tarde. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y una figura femenina apareció en el umbral, iluminada por la luz interior. «Lucía, ¿eres tú?», llamó la mujer, dando un paso hacia el exterior. Lucía reconoció inmediatamente la voz. «Elena».
Relámpago, como si hubiera estado esperando esta confirmación, avanzó decididamente hacia la cabaña. Elena observaba con asombro al majestuoso caballo negro que emergía de las sombras del bosque, transportando a dos figuras. «Dios mío, realmente eres tú, y ese debe ser tu tío Manuel», exclamó Elena, corriendo a su encuentro. Cuando llegaron junto a la cabaña, Lucía desmontó rápidamente y abrazó a su amiga. «Gracias por venir, Elena. No sabes lo que significa para nosotros». Manuel bajó con más dificultad, sus piernas entumecidas por el largo viaje. «¿Estás sola?», preguntó, aún cauteloso. «No», respondió Elena señalando hacia la cabaña. «El fiscal adjunto Rivera está dentro. Vino personalmente cuando le expliqué la situación. Está ansioso por ver esas pruebas». Manuel suspiró con alivio, por primera vez en meses sintiendo que su lucha podría dar frutos. «Entonces entremos. Tenemos mucho que explicar». Mientras se dirigían hacia la cabaña, Relámpago permaneció en el exterior, vigilante. Su misión estaba casi cumplida, pero el caballo parecía intuir que el peligro aún no había pasado completamente. Dentro de la cabaña, un hombre de aspecto formal se levantó para recibirlos. «Señor Suárez, soy el fiscal adjunto Rivera. Su sobrina y la señorita González me han puesto al tanto de la situación. Estoy aquí para ayudarles». Manuel estrechó su mano firmemente. «Gracias por venir, señor fiscal. Lo que tengo que mostrarle compromete a uno de los hombres más poderosos de la región, pero es vital para proteger un recurso natural invaluable». Rivera asintió con seriedad. «Soy todo oídos, señor Suárez, y le aseguro que la Fiscalía Ambiental Estatal no se deja intimidar por el poder o el dinero». Con cuidado, Manuel extrajo la carpeta de su chaqueta y la colocó sobre la mesa. Las pruebas que había recopilado durante meses, arriesgando su vida, finalmente llegarían a las manos adecuadas. Mientras dentro de la cabaña comenzaba la revelación de la conspiración de Vicente Morales, afuera, en la oscuridad, Relámpago permanecía alerta. Sus sentidos, mucho más agudos que los de cualquier humano, captaron un movimiento sutil en el límite del bosque. Algo o alguien se acercaba, y el caballo sabía que la noche aún guardaba peligros para sus protegidos. En la distancia, Vicente Morales observaba la cabaña a través de unos binoculares nocturnos. A su lado, 3 de sus hombres más leales esperaban instrucciones. «Los tenemos», murmuró Morales, una sonrisa siniestra dibujándose en su rostro. «Y parece que han traído compañía. Esto acaba esta noche, caballeros. Nadie arruinará lo que he construido durante años». Uno de los hombres verificó su arma con un movimiento discreto. «¿Cuáles son las órdenes, señor?». Morales bajó los binoculares, su mirada fría como el hielo. «Recuperen esos documentos y asegúrense de que nadie pueda contar lo que vio esta noche. Nadie». Dentro de la cabaña, el fiscal Rivera examinaba meticulosamente los documentos que Manuel había recopilado. Su expresión se tornaba más grave con cada página que revisaba. Mapas detallados del acuífero, contratos entre Morales y diversas corporaciones, estudios de impacto ambiental deliberadamente manipulados, e incluso correos electrónicos que evidenciaban sobornos a funcionarios locales. «Esto es mucho más serio de lo que imaginaba», comentó Rivera, levantando la mirada hacia Manuel. «Con estas pruebas podemos iniciar una investigación formal contra Morales y todos los implicados. Hay suficiente evidencia para presentar cargos por fraude, soborno, falsificación de documentos oficiales y múltiples violaciones ambientales». Manuel asintió, sintiendo por primera vez en meses que su sacrificio había valido la pena. «Lo que más me preocupa es el acuífero. Si Morales implementa su plan de extracción, el daño será irreversible. Miles de personas y todo el ecosistema dependen de esa agua. No permitiremos que eso suceda», aseguró Rivera con firmeza.
Mañana mismo presentaré una orden judicial para detener cualquier actividad en los terrenos afectados. Elena, que había estado revisando algunas fotografías, intervino. También hay evidencia de intimidación a propietarios locales. Esto va más allá de lo ambiental. Estamos hablando de posibles delitos graves contra las personas. Lucía, que había permanecido en silencio mientras escuchaba la conversación, se acercó a la ventana. La noche estaba inusualmente silenciosa y una sensación de inquietud comenzaba a apoderarse de ella. A través del cristal podía ver a Relámpago, inmóvil en el claro, su cabeza alta y sus orejas erguidas, como si estuviera percibiendo algo que los humanos no podían detectar. «Algo no está bien», murmuró, llamando la atención de los demás. «Relámpago actúa extraño». Manuel se acercó rápidamente a la ventana. Conocía demasiado bien el comportamiento de su caballo para ignorar la advertencia. «Tiene razón. Está alerta, como si sintiera peligro». Rivera miró hacia el exterior con el ceño fruncido. «¿Creen que Morales podría habernos seguido hasta aquí?» «No nos siguió», respondió Manuel con gravedad. «Probablemente ya tenía vigilada la cabaña, esperando nuestra llegada». Como confirmando sus sospechas, Relámpago emitió un relincho de advertencia y comenzó a moverse nerviosamente. En ese mismo instante, un destello de luz entre los árboles captó la atención de Lucía. «¡Hay alguien ahí!», exclamó señalando hacia el bosque. No había terminado de pronunciar estas palabras cuando el sonido de un disparo rasgó el silencio de la noche. La bala impactó en el marco de la ventana, haciendo que todos se agacharan instintivamente. «Al suelo. Todos abajo», ordenó Rivera, sacando un arma de su chaqueta. «Elena, llama a los refuerzos ahora». Elena sacó rápidamente su teléfono mientras se resguardaba tras un mueble. «No hay señal aquí. Estamos demasiado aislados». Otro disparo impactó en la pared de la cabaña. Afuera, Relámpago relinchaba furiosamente, corriendo en círculos como si intentara distraer a los atacantes. «Van a matarlo», gritó Manuel, haciendo ademán de levantarse. Lucía lo sujetó firmemente. «No puedes salir ahí. Es exactamente lo que quieren». Rivera se arrastró hasta la puerta trasera de la cabaña. «Tenemos que salir de aquí. Si nos quedamos, estamos atrapados». «¿Pero a dónde iremos?», preguntó Elena, el pánico evidente en su voz. «Al vehículo», respondió Rivera. «Si logramos llegar a mi todoterreno, tenemos una oportunidad». Manuel negó con la cabeza. «Es demasiado arriesgado. Estaremos completamente expuestos en el trayecto hacia el vehículo». Más disparos impactaron en la cabaña, uno de ellos atravesando una ventana y haciendo añicos un vaso sobre la mesa. La situación empeoraba por momentos. «No tenemos opción», insistió Rivera. «Si nos quedamos, nos atraparán como ratas». Mientras discutían sus opciones, un sonido de cristales rotos los alertó. Alguien había lanzado algo a través de una ventana lateral. Un objeto cilíndrico rodó por el suelo hasta detenerse en el centro de la habitación. «Gas lacrimógeno», gritó Rivera. «Salgan, ahora». No había tiempo para pensar. Cubriendo sus rostros como podían, los cuatro se precipitaron hacia la puerta trasera. El gas comenzaba a inundar la cabaña, quemando sus ojos y gargantas, dificultando la respiración. Afuera, la situación no era mejor. La oscuridad jugaba en su contra, y los disparos continuaban, ahora dirigidos hacia la parte trasera de la cabaña. Agachados tras unos arbustos, podían oír voces acercándose. «Están rodeando la cabaña», susurró Manuel. «Nos tienen atrapados». En ese momento crítico, Relámpago apareció junto a ellos, relinchando suavemente como llamándolos. Manuel comprendió inmediatamente. «¿Quiere que lo sigamos?», dijo, poniéndose de pie con dificultad. «Él conoce una salida». Lucía ayudó a su tío a montar.
mientras Elena y Rivera intercambiaban miradas de incredulidad. ¿Confiar en un caballo para escapar?, cuestionó Rivera, escéptico. Ese caballo nos ha salvado más veces de las que puedo contar, respondió Lucía con firmeza. Si hay alguien que puede sacarnos de aquí, es Relámpago. Sin más opciones viables, Elena y Rivera accedieron. La montura solo permitía llevar a 2 personas cómodamente, pero en esta situación de emergencia, los 4 se las arreglaron para subir. Relámpago, a pesar del peso extra, se mantuvo firme. «Confía en él», murmuró Manuel al oído del caballo, acariciando su cuello. «Llévanos a un lugar seguro, amigo». Como si hubiera entendido cada palabra, Relámpago emprendió la marcha, dirigiéndose hacia el bosque por un lado donde los disparos eran menos frecuentes. Se movía con cautela, pero decididamente, eligiendo un camino que ofrecía la máxima cobertura posible. «Se están escapando por el lado oeste», gritó una voz desde la oscuridad. «Están en el caballo». Los disparos arreciaron, pero Relámpago aceleró el paso, adentrándose en la espesura donde los atacantes tendrían dificultades para seguirlos. «Dispárenle al caballo si es necesario». La voz de Vicente Morales era inconfundible, cargada de furia. «No pueden escapar con esos documentos». Manuel se aferró a la carpeta con las pruebas, protegiéndola con su cuerpo. Todo su esfuerzo, todo el riesgo que había asumido durante meses, no podía terminar así. Relámpago galopaba ahora a toda velocidad, zigzagueando entre los árboles con una destreza sorprendente, considerando la carga que llevaba. Los disparos se fueron quedando atrás, y pronto solo pudieron escuchar el sonido de sus propias respiraciones agitadas y los cascos del caballo contra el suelo del bosque. «Lo logramos», suspiró Elena, aún aferrándose con fuerza para no caer. «Todavía no», advirtió Manuel. «Morales no se rendirá tan fácilmente. Tendrá a sus hombres peinando toda la zona». Rivera, que había logrado conservar su arma, comprobó la munición con gesto preocupado. «Tenemos que llegar a un lugar donde pueda comunicarme con mi oficina. Una vez que alerte a las autoridades estatales, Morales no podrá hacer nada sin exponerse». Relámpago continuó su camino durante lo que pareció una eternidad, adentrándose cada vez más en zonas del bosque que parecían inexploradas. La luna, ahora parcialmente cubierta por nubes, apenas proporcionaba suficiente luz para distinguir el camino. Finalmente, el caballo redujo la velocidad y se detuvo junto a lo que parecía ser un antiguo refugio de cazadores, casi oculto entre la vegetación. El pequeño edificio de madera parecía abandonado hace años, pero ofrecía un refugio temporal. «¿Dónde estamos?», preguntó Lucía, desmontando con dificultad, sus piernas entumecidas por el viaje. «No lo sé», respondió Manuel, mirando a su alrededor. Nunca había estado en esta parte del bosque. Rivera examinó el refugio con cautela. «Parece seguro por ahora. Podemos descansar aquí mientras decidimos nuestro próximo movimiento». Entraron en la pequeña cabaña, que consistía en una única habitación con una mesa rústica, un par de sillas desvencijadas y una chimenea cubierta de telarañas. No era mucho, pero les proporcionaba un escondite temporal. Mientras los demás se acomodaban, Manuel salió a comprobar cómo estaba Relámpago. El caballo parecía agotado pero alerta, sus ojos fijos en la oscuridad del bosque como si aún vigilara posibles amenazas. «Gracias, amigo mío», susurró Manuel, apoyando su frente contra la del caballo. «Has salvado nuestras vidas esta noche». Relámpago resopló suavemente, frotando su cabeza contra el hombro de Manuel en un gesto de afecto. El vínculo entre ambos, forjado a lo largo de años de confianza mutua, nunca había sido tan evidente como en ese momento. En la distancia, un aullido solitario rompió el silencio de la noche. Manuel se tensó, reconociendo el sonido.
Perros de caza, murmuró para sí mismo. Morales ha soltado a los perros. El aullido de los perros resonaba cada vez más cerca, rompiendo el silencio de la noche con su amenaza inminente. Manuel regresó apresuradamente al interior del refugio, donde los demás esperaban con rostros tensos. Morales ha soltado perros de caza, anunció con voz grave. Nos están rastreando. Rivera maldijo por lo bajo, comprobando nuevamente su arma. Eso complica las cosas. Los perros pueden seguir nuestro olor a través del bosque, no importa lo bien que intentemos ocultarnos. Elena, que había estado examinando el pequeño refugio, señaló hacia un rincón donde se apilaban viejas herramientas y utensilios abandonados. Hay algunas cosas aquí que podrían sernos útiles. Lámparas de aceite, cerillos, incluso un viejo mapa de la zona. Lucía se acercó a examinar el mapa, desplegándolo sobre la desvencijada mesa. Estaba amarillento y descolorido por el tiempo, pero aún mostraba con claridad la topografía del área. Este mapa es antiguo, comentó mientras lo estudiaba. Pero si logramos ubicar dónde estamos, podría ayudarnos a encontrar un camino hacia la civilización. Manuel se unió a ella, sus ojos recorriendo el papel con interés. Tras un momento de consideración, señaló un punto. Creo que estamos aquí, en lo que solía llamarse la Colina del Cazador. Si es así, hay un pueblo a unos 8 kilómetros en esta dirección. Rivera asintió, pero su expresión seguía siendo sombría. 8 kilómetros a pie, en terreno boscoso, con perros persiguiéndonos. No son buenas odds. Tenemos a Relámpago, recordó Lucía. Puede llevarnos, al menos parte del camino. El caballo está agotado, objetó Manuel. Ha recorrido distancias increíbles hoy, llevando peso extra. Pedirle más sería abusar de su resistencia. Otro aullido, esta vez claramente más cercano, interrumpió su discusión. No tenían tiempo para debates prolongados. Necesitaban actuar inmediatamente. No podemos quedarnos aquí, decidió Rivera. Esos perros nos encontrarán en cuestión de minutos. Tenemos que movernos, ahora. Elena recogió rápidamente algunas de las herramientas útiles, incluyendo una vieja hacha y una lámpara de aceite que logró encender. Esta luz nos ayudará, aunque también podría delatarnos. La necesitaremos, respondió Manuel. No podemos arriesgarnos a caminar a ciegas por el bosque nocturno. Salieron del refugio con cautela. Relámpago los esperaba en el mismo lugar, como si entendiera la gravedad de la situación. A pesar del evidente cansancio, el caballo mantenía una postura vigilante, sus orejas moviéndose constantemente, captando cada sonido del bosque. Lo siento, amigo, murmuró Manuel, acercándose a él. Necesitamos pedirte un último esfuerzo. Rivera intervino con una sugerencia práctica. No todos podemos montar. Sería demasiado peso. Sugiero que usted y su sobrina vayan en el caballo, ya que conocen mejor el terreno. Elena y yo los seguiremos a pie. No, respondió Manuel con firmeza. No vamos a separarnos. Eso es exactamente lo que Morales quiere. Si nos dividimos, somos más vulnerables. Lucía, que había estado observando a Relámpago, notó algo en su comportamiento. Miren, está inquieto, pero no por los perros. Es como si quisiera mostrarnos algo. En efecto, el caballo golpeaba el suelo con su casco y movía la cabeza repetidamente en dirección opuesta a donde se escuchaban los aullidos. «Quiere que lo sigamos», interpretó Manuel, reconociendo el comportamiento. «Y no a lomos suyos, sino a pie». «¿Confiar nuevamente en el instinto de un caballo?», cuestionó Rivera, aunque su tono ya no era de escepticismo, sino de resignada aceptación. «Hasta ahora ha demostrado más inteligencia que muchos humanos que conozco», respondió Elena con una media sonrisa, a pesar de la tensión del momento. Sin más discusión, el grupo comenzó a seguir a Relámpago, que avanzaba a un paso lo suficientemente lento como para que pudieran mantener el ritmo a pie.
se movían en fila india, con Rivera al final, su arma preparada para cualquier amenaza que pudiera surgir desde atrás. El bosque nocturno era un laberinto de sombras y sonidos inquietantes. La lámpara de aceite apenas iluminaba unos pocos metros por delante, creando un pequeño círculo de luz que parecía acentuar la oscuridad circundante. Los aullidos de los perros continuaban, a veces acercándose, a veces alejándose, como si los cazadores estuvieran teniendo dificultades para mantener un rastro claro. «Están confundidos», comentó Manuel en voz baja. «Probablemente porque pasamos por el arroyo antes. El agua habrá diluido nuestro olor». «Eso nos da algo de ventaja», respondió Rivera. «Pero no durará para siempre. Eventualmente encontrarán nuestro rastro de nuevo». Relámpago continuaba guiándolos con confianza, eligiendo caminos que parecían intransitables hasta que los cruzaban. Su conocimiento del terreno era sorprendente, especialmente considerando que, según Manuel, nunca antes había estado en esta parte específica del bosque. Tras casi una hora de caminata, el caballo se detuvo abruptamente. Frente a ellos, el terreno descendía bruscamente formando una pendiente pronunciada. Al fondo, podían distinguir el brillo plateado del agua bajo la luz de la luna. «Es el río principal», reconoció Manuel, «el que atraviesa todo el valle y pasa cerca del pueblo». Lucía miró a Relámpago con asombro. «Nos ha traído hasta aquí intencionalmente. Sabe que siguiendo el río podemos llegar a un lugar seguro». «El río es nuestra mejor opción», coincidió Rivera. «Es mucho más difícil para los perros seguir un rastro a través del agua y además nos proporciona una ruta clara hacia zonas habitadas». Comenzaron el descenso con cuidado, aferrándose a rocas y raíces para no resbalar por la pendiente. Relámpago bajaba con elegancia, eligiendo sus pasos con precisión a pesar de la dificultad del terreno. Para cuando llegaron a la orilla del río, todos estaban agotados, pero con renovadas esperanzas. El río fluía con calma, no demasiado profundo en ese punto. Rivera estudió la corriente, evaluando sus opciones. Si seguimos río abajo, eventualmente llegaremos al puente que conecta con la carretera principal. Desde allí podríamos encontrar ayuda. «¿A qué distancia está ese puente?», preguntó Elena. «Unos 5 kilómetros, tal vez menos», respondió Manuel, que conocía bien la geografía local. «Con buen paso, podríamos llegar en un par de horas». De repente, Relámpago alzó la cabeza, sus orejas erguidas en estado de máxima alerta. Un segundo después, todos lo escucharon. Voces humanas, no muy lejos de su posición. «Nos están alcanzando», susurró Lucía, sintiendo cómo el miedo volvía a apoderarse de ella. Manuel miró a Relámpago, luego al río y finalmente a la carpeta con las pruebas que llevaba protegida bajo su chaqueta. Una idea comenzó a formarse en su mente. «Tengo un plan», dijo en voz baja, reuniendo al grupo en un círculo apretado. «Pero es arriesgado y requiere que nos separemos». «Ya hablamos de esto», objetó Lucía. «No vamos a dividirnos». «Escúchame», insistió Manuel. «Morales quiere las pruebas más que nada. Si logro distraerlo, ustedes tres podrían escapar con los documentos y llegar al puente». «¿Y cómo planeas distraerlo?», preguntó Rivera, escéptico. Manuel acarició el cuello de Relámpago, sus ojos brillando con una determinación que mezclaba miedo y valentía. «Relámpago y yo serviremos de señuelo. Los llevaremos en la dirección opuesta, río arriba. Haremos suficiente ruido para que los perros y los hombres nos sigan a nosotros, no a ustedes». «No», exclamó Lucía, aferrándose al brazo de su tío. «Es demasiado peligroso. Morales no dudará en dispararte si te atrapa». «Es nuestra mejor opción», insistió Manuel. «Rivera debe llegar con esas pruebas a las autoridades, cueste lo que cueste. Es la única forma de detener a Morales y proteger el acuífero». Rivera y Elena intercambiaron miradas,
evaluando silenciosamente el plan. Finalmente, Rivera asintió con gravedad. Tiene sentido táctico. Si Morales concentra sus fuerzas en perseguirlos a ustedes, nuestras posibilidades de llegar al puente aumentan considerablemente. Pero, tío, comenzó Lucía, las lágrimas asomando a sus ojos. Manuel la abrazó brevemente. Confía en mí y confía en Relámpago. No nos atraparán fácilmente. Con un nudo en la garganta, Lucía finalmente asintió. Manuel sacó la carpeta de su chaqueta y se la entregó a Rivera, quien la guardó cuidadosamente. «Cuiden a mi sobrina», pidió Manuel, montando a Relámpago con un movimiento ágil a pesar de su edad y cansancio. «Y asegúrense de que esas pruebas lleguen a quien corresponde». Sin esperar respuesta, Manuel guió a Relámpago hacia el río, adentrándose en el agua que llegaba a la mitad de las patas del caballo. «Vamos, muchacho, demostrémosles lo que un viejo y su caballo pueden hacer». Con un último vistazo hacia su sobrina y los demás, Manuel hizo girar a Relámpago y cabalgó río arriba, el sonido de los cascos contra el agua resonando en la noche, como un desafío lanzado a sus perseguidores. El sonido de los cascos de Relámpago contra el agua se perdió en la distancia mientras Lucía, Rivera y Elena permanecían inmóviles en la orilla del río, sus corazones divididos entre la esperanza y el temor. El plan de Manuel era audaz, peligroso, pero podría funcionar si lograban moverse con suficiente rapidez. «Tenemos que irnos ahora», urgió Rivera, guardando la preciada carpeta en su chaqueta impermeable. «Su tío nos está dando tiempo valioso. No podemos desperdiciarlo». Lucía asintió, aunque sus ojos seguían fijos en la dirección por donde Manuel y Relámpago habían desaparecido. «Cuídate, tío», susurró antes de volverse hacia sus compañeros. «Vamos». Los tres comenzaron a moverse río abajo, manteniéndose lo más cerca posible de la orilla para aprovechar la cobertura de los árboles y arbustos. El terreno era irregular y resbaladizo, pero la urgencia de su situación les proporcionaba una fuerza que superaba el cansancio acumulado. A lo lejos, escucharon a Manuel gritando y haciendo todo el ruido posible para atraer la atención de sus perseguidores. La táctica pareció funcionar, pues pronto los ladridos de los perros y las voces de los hombres se dirigieron en aquella dirección, alejándose de donde ellos se encontraban. «Está funcionando», murmuró Elena, mientras avanzaban con cautela pero sin detenerse. «Los está alejando de nosotros». Rivera mantenía un ritmo constante, su expresión concentrada en el camino. «No cantemos victoria aún. Morales no es estúpido. Podría haber dividido a sus hombres». Como confirmando sus sospechas, escucharon el sonido de ramas rompiéndose no muy lejos de su posición. Alguien se movía paralelo a ellos, siguiendo el río desde la espesura del bosque. «Agáchense», ordenó Rivera en un susurro, indicándoles que se ocultaran tras unas rocas. Apenas tuvieron tiempo de esconderse cuando dos hombres armados aparecieron entre los árboles, sus linternas barriendo la orilla del río. Vestían ropa oscura y se movían con la precisión de profesionales, no simples matones contratados para intimidar. «Morales dijo que podrían haberse separado», comentó uno de ellos, su voz apenas audible para el grupo escondido. «El viejo y el caballo podrían ser una distracción». «Sigue buscando», respondió el otro. «No pueden haber ido muy lejos». Los hombres continuaron su avance, alejándose lentamente de donde Lucía, Rivera y Elena permanecían ocultos, conteniendo la respiración. «Tenemos que movernos», susurró Rivera cuando los hombres estuvieron lo suficientemente lejos. «Y rápido, no tardarán en volver a revisar esta zona». Abandonando la relativa seguridad de la orilla, decidieron adentrarse un poco más en el bosque, manteniendo el río a la vista para no perder su orientación. La oscuridad jugaba ahora a su favor, dificultando la labor de quienes los buscaban.
Mientras tanto, a varios kilómetros río arriba, Manuel y Relámpago continuaban su audaz carrera. El viejo granjero había logrado atraer a la mayoría de los perseguidores, incluyendo a los perros, que ahora seguían su rastro con determinación. «Vamos, amigo», alentaba Manuel a su caballo, sintiendo cómo el noble animal respondía a pesar del evidente agotamiento. «Solo un poco más. Necesitamos darles tiempo suficiente». Relámpago galopaba con la fuerza que solo la lealtad y el coraje pueden proporcionar en momentos de extrema necesidad. Sus patas golpeaban el agua, levantando salpicaduras que brillaban bajo la luz de la luna como diamantes efímeros. De repente, Manuel divisó un claro entre los árboles, un área donde el bosque se abría brevemente antes de continuar su espesa cobertura. Era el momento de cambiar de estrategia. «Ahora, Relámpago», murmuró, guiando al caballo fuera del río y hacia el claro. «Vamos a hacerles creer que intentamos escapar por aquí». El caballo entendió la intención, galopando a través del claro de manera visible, dejando un rastro evidente. Luego, siguiendo las indicaciones de Manuel, se internaron nuevamente en la espesura del bosque, pero esta vez tomando una ruta circular que eventualmente los llevaría de regreso al río, mucho más abajo. «Eso les dará algo en qué pensar», comentó Manuel, satisfecho con su estratagema. «Para cuando descubran el engaño, habremos ganado valiosos minutos». Vicente Morales observaba desde la distancia cómo sus hombres peinaban el área, siguiendo las instrucciones que él mismo había dado. La furia bullía en su interior, pero su rostro mantenía una calma fría, calculadora. Demasiado estaba en juego como para dejarse llevar por la ira. «Señor», informó uno de sus subordinados, acercándose apresuradamente. «Hemos localizado al viejo y su caballo. Se dirigen hacia el norte, atravesando el claro grande». Morales entrecerró los ojos, considerando la información. «¿Y los documentos? ¿Los lleva consigo?» «No pudimos confirmar eso, señor. Estaba demasiado lejos para verlo claramente». Vicente reflexionó un momento, su mente analizando las posibilidades. «Es una distracción», concluyó finalmente. «El viejo es astuto, no se expondría de esa manera si tuviera las pruebas con él. Está tratando de alejar nuestra atención de los demás». «¿Qué hacemos entonces, señor?» «Divide a los hombres», ordenó Morales. «La mitad continuará persiguiendo al viejo y su caballo. La otra mitad conmigo seguirá río abajo. Es ahí donde encontraremos lo que realmente importa». A varios kilómetros de distancia, Lucía, Rivera y Elena continuaban su avance hacia el puente que representaba su salvación. El terreno se había vuelto más amable, y el sonido del río los guiaba como un faro en la oscuridad. «Debe faltar poco», comentó Elena, su voz traicionando el cansancio que sentía. «Según el mapa, el puente no debería estar lejos». Rivera, que llevaba la delantera, se detuvo repentinamente, alzando una mano para indicarles que guardaran silencio. «Escuchen», susurró. En la distancia, el inconfundible sonido de motores rompía la quietud de la noche. Vehículos, probablemente todoterrenos, se acercaban. «Podrían ser patrullas», sugirió Lucía esperanzada. «Tal vez alguien notó lo que sucedió en la cabaña y dio la alarma». Rivera negó con la cabeza, su expresión sombría. «No arriesgaría todo por esa posibilidad. Podría ser Morales con refuerzos. Debemos mantenernos ocultos hasta estar seguros». Se refugiaron entre la densa vegetación, observando el camino que corría paralelo al río. Minutos después, 3 vehículos todoterreno pasaron a toda velocidad, sus faros iluminando brevemente la zona antes de desaparecer en dirección al puente. «Esos eran los hombres de Morales», confirmó Rivera reconociendo uno de los vehículos. «Están bloqueando nuestra ruta de escape». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena,
la desesperación comenzando a filtrarse en su voz. No podemos volver atrás, y adelante nos esperan. Rivera sacó la carpeta de su chaqueta mirándola con determinación. Estas pruebas deben llegar a las autoridades, sin importar lo que nos pase a nosotros. Es nuestra única oportunidad de detener a Morales y proteger el acuífero. Lucía observaba el río, su mente trabajando frenéticamente. El río, dijo de repente. Podríamos usar el río para pasar desapercibidos. Nadar es demasiado arriesgado, objetó Elena. La corriente, el frío. No necesariamente nadar, explicó Lucía. Miren, hay troncos y ramas arrastrados por la corriente. Podríamos construir una balsa rudimentaria, o al menos algo que nos ayude a flotar. La corriente nos llevaría más allá del puente, donde quizás podríamos encontrar ayuda. Rivera consideró la idea, evaluando sus opciones. Es arriesgado, pero podría funcionar. El río pasa por el pueblo después del puente. Si logramos llegar allí... No tuvo tiempo de terminar la frase. El sonido de ramas rompiéndose y voces acercándose los alertó de un peligro inminente. Los hombres de Morales habían regresado y esta vez estaban peligrosamente cerca. No hay tiempo para construir nada, susurró Rivera con urgencia. Tendremos que improvisar. Rápidamente se quitó la chaqueta y envolvió la carpeta con ella, asegurándola con su cinturón para crear un paquete impermeable. Esto debería mantener los documentos secos, ahora, al agua, y manténganse juntos. Sin más opciones, los tres se deslizaron silenciosamente hacia el río, sumergiéndose en las frías aguas que representaban tanto su mayor peligro como su única esperanza de salvación. La corriente del río arrastraba a Lucía, Rivera y Elena con fuerza implacable. Las frías aguas nocturnas calaban hasta los huesos, pero también representaban su única vía de escape. Se mantenían juntos, como habían acordado, dejándose llevar por la corriente mientras intentaban controlar mínimamente su trayectoria con brazadas cautelosas. «El puente», susurró Lucía, señalando hacia adelante donde la silueta de una estructura se perfilaba contra el cielo nocturno. Rivera, que sujetaba firmemente el paquete con los documentos, asintió. «Tenemos que pasar por debajo sin ser detectados. Manténganse lo más silenciosos posible». A medida que se acercaban, pudieron distinguir luces de linternas moviéndose sobre el puente. Los hombres de Morales vigilaban, sus siluetas claramente visibles desde abajo. Con el corazón latiendo violentamente, los tres tomaron aire y se sumergieron justo antes de pasar bajo la estructura. La oscuridad submarina era absoluta, pero la corriente los guiaba. Segundos que parecieron eternos pasaron hasta que finalmente emergieron al otro lado, jadeando silenciosamente por aire. Nadie en el puente pareció notar su paso. «Lo logramos», murmuró Elena, temblando tanto por el frío como por la adrenalina. «Todavía no estamos a salvo», advirtió Rivera. «Debemos llegar al pueblo antes de que nos alcancen». La corriente los llevaba ahora hacia una zona donde el río se ensanchaba y ralentizaba su flujo. En la distancia, las primeras luces del pueblo comenzaban a ser visibles, pequeños puntos de esperanza en la oscuridad. Mientras tanto, río arriba, Manuel y Relámpago continuaban su audaz estrategia de distracción. Habían logrado eludir a varios de sus perseguidores, pero el esfuerzo estaba pasando factura, especialmente a Relámpago. «Solo un poco más, amigo», alentó Manuel, notando cómo el caballo respiraba cada vez con más dificultad. «Necesitamos darles más tiempo». De repente, un disparo rasgó el aire nocturno y Manuel sintió el calor de una bala pasando peligrosamente cerca. Se agachó instintivamente, pegándose al cuello de Relámpago. «Ahí está, no lo dejen escapar», gritó una voz. Relámpago, como si entendiera la gravedad de la situación,
Encontró fuerzas renovadas y aceleró el paso, zigzagueando entre los árboles para dificultar el tiro de sus perseguidores. Manuel sabía que no podían seguir así por mucho más tiempo. El caballo estaba al límite de su resistencia y los perseguidores, aunque momentáneamente desorientados, no tardarían en reorganizarse. Necesitaban un escondite, un lugar donde pudieran despistar definitivamente a sus cazadores. Como respondiendo a sus pensamientos, Relámpago giró bruscamente, dirigiéndose hacia una zona donde el terreno ascendía abruptamente. Manuel reconoció el área. Era una antigua cantera abandonada, con numerosas cuevas y pasadizos naturales. Un laberinto perfecto para despistar a quienes no conocían el lugar. «Brillante, Relámpago», murmuró con admiración. «Siempre fuiste el más inteligente de los dos». En el pueblo, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados cuando tres figuras empapadas y exhaustas emergieron del río. Lucía, Rivera y Elena habían logrado llegar, aunque el viaje por el agua les había robado casi todas sus fuerzas. «Necesitamos encontrar ayuda inmediatamente», dijo Rivera, aún protegiendo el paquete con los documentos. «La oficina del sheriff debería estar abierta a esta hora». Se dirigieron hacia el centro del pueblo, llamando la atención de los pocos madrugadores que ya transitaban las calles. Su aspecto empapado y agotado, más las evidentes señales de haber pasado la noche a la intemperie, generaban miradas curiosas y preocupadas. La oficina del sheriff era un edificio modesto de ladrillos rojos en la calle principal. Cuando entraron, el sheriff García, un hombre de mediana edad con expresión severa pero justa, se levantó de su escritorio, sorprendido por la repentina aparición. «¿Fiscal Rivera? ¿Qué demonios le ha pasado?» Rivera, reconociendo al sheriff como un hombre de ley respetado y, lo más importante, sin conexiones conocidas con Morales, dejó escapar un suspiro de alivio. «Sheriff García, necesitamos su ayuda urgentemente. Estas personas y yo hemos sido perseguidos toda la noche por los hombres de Vicente Morales. Tenemos pruebas documentales de sus actividades ilegales relacionadas con el acuífero, y hay un hombre, Manuel Suárez, aún en peligro en el bosque». El sheriff escuchó con atención mientras Rivera explicaba rápidamente la situación. Sin perder tiempo, tomó su radio y comenzó a coordinar un operativo. «Alertaré a todas las patrullas disponibles y solicitaré apoyo estatal», informó, su rostro reflejando la seriedad con la que tomaba la situación. «Y ustedes tres necesitan atención médica». «No hay tiempo para eso», interrumpió Lucía con urgencia. «Mi tío sigue ahí fuera, posiblemente herido o capturado. Tenemos que encontrarlo». El sheriff asintió, comprensivo pero firme. «Entiendo su preocupación, señorita Suárez, pero en su estado actual serían más un estorbo que una ayuda en la búsqueda. Le prometo que haremos todo lo posible por encontrar a su tío sano y salvo». Mientras el sheriff organizaba el operativo de búsqueda y rescate, Rivera desplegaba los documentos sobre una mesa, explicando la magnitud de la conspiración de Morales. La evidencia era contundente. Planos detallados de perforación, contratos con corporaciones extranjeras, sobornos a funcionarios locales, todo meticulosamente documentado por Manuel durante su aislamiento. «Esto es más grande de lo que pensaba», comentó el sheriff, examinando los documentos. «Morales tiene comprada a media administración local. Con razón nadie investigó seriamente la desaparición de su tío». Lucía, a pesar del cansancio, sentía una llama de esperanza crecer en su interior. Por primera vez en meses, parecía que la verdad finalmente saldría a la luz. En la cantera abandonada, Manuel y Relámpago habían encontrado refugio en una de las cuevas más profundas. El caballo, agotado hasta el límite, descansaba finalmente, su respiración aún agitada pero gradualmente normalizándose. Manuel permanecía vigilante en la entrada de la cueva,
escuchando cómo sus perseguidores se llamaban unos a otros, claramente desorientados en el laberinto de la cantera. «Lo hemos logrado, amigo», susurró, acariciando el cuello de Relámpago. «Les hemos dado el tiempo que necesitaban. Ahora solo tenemos que esperar». Las horas pasaron lentamente. Los sonidos de búsqueda se fueron alejando gradualmente, hasta que el silencio volvió a reinar en la cantera. Manuel, exhausto, se permitió cerrar los ojos brevemente, confiando en que Relámpago lo alertaría ante cualquier peligro. Fue el sonido de hélices lo que finalmente lo despertó. Un helicóptero sobrevolaba la zona, su potente foco barriendo el terreno metódicamente. Por un instante, Manuel temió que fuera Morales con refuerzos, pero entonces notó algo. El helicóptero llevaba las insignias de la policía estatal. Con renovada energía, Manuel salió de la cueva agitando los brazos para llamar la atención. Relámpago lo siguió, su figura negra contrastando perfectamente con el terreno claro de la cantera, haciéndolos fácilmente visibles desde el aire. El helicóptero los localizó casi inmediatamente, descendiendo lo suficiente para que Manuel pudiera ver a los oficiales a bordo, señalándole que habían sido vistos y que enviarían ayuda. «Lo logramos, Relámpago», dijo Manuel, abrazando el cuello del caballo mientras lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. «Realmente lo logramos». 3 semanas después, la pequeña casa de Manuel Suárez rebosaba de vida. Lucía, Elena, Rivera e incluso el sheriff García se habían reunido para celebrar la noticia. Vicente Morales y varios de sus cómplices habían sido formalmente acusados de múltiples delitos, desde intento de homicidio hasta conspiración, fraude y violaciones ambientales. El acuífero estaba ahora bajo protección estatal, asegurando que permanecería como un recurso natural preservado para las generaciones futuras. Manuel, recuperado de su odisea, observaba desde el porche cómo Relámpago pastaba tranquilamente en el campo. El caballo había sido oficialmente devuelto a su cuidado, y los veterinarios aseguraban que, a pesar del esfuerzo sobrehumano que había realizado aquella noche, no sufriría secuelas permanentes. Lucía se unió a su tío en el porche, ofreciéndole una taza de café caliente. «¿En qué piensas?», preguntó, siguiendo su mirada hacia Relámpago. Manuel sonrió, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y asombro. «Pienso en los vínculos que forjamos con los seres que amamos, en cómo un caballo que muchos considerarían solo un animal mostró más lealtad, inteligencia y coraje que muchos humanos». Lucía asintió, comprendiendo perfectamente. «Relámpago no solo escapó del rodeo para encontrarte, nos salvó a todos. Y demostró algo que siempre he creído», añadió Manuel, su voz suave pero firme. «Que el amor verdadero, sea entre humanos o entre un hombre y su caballo, puede superar cualquier obstáculo, incluso las barreras del entendimiento y la comunicación». Relámpago, como si hubiera escuchado su nombre, levantó la cabeza y miró hacia ellos. Sus ojos, profundos y serenos, parecían contener una sabiduría que trascendía lo animal. Luego, con un suave relincho que sonaba casi como un saludo, volvió a su pacífica tarea de pastar bajo el sol de la tarde. La historia del caballo que escapó de un rodeo en plena noche para encontrar a su antiguo dueño desaparecido se convertiría con el tiempo en una leyenda local. Pero para quienes la vivieron, siempre sería mucho más. Un testimonio del poder del vínculo entre un hombre y su fiel compañero, y un recordatorio de que el verdadero amor nunca se olvida, ni siquiera en el corazón de un caballo.